Estamos en vivo. Y se mira bien bonito. Voy a conectarme aquí también. Hola. ¿Se escucha la música? Sí, hasta los cantos de los gallos se escuchan. ¿Cómo están? Buenas noches. Una bendición saludarles. Me encuentro con el hermano Jonathan. Tenemos una vigilia hoy nosotros dos tenemos una vigilia con él. Y pues nos conectamos para saludarles y para compartir un poco de la palabra y orar en esta hora. Así que pues las personas que deseen, ¿verdad?, orar con nosotros, pues bienvenidos. Vamos a iniciar y voy a dejar también a mi hermano Jonathan para que los salude a esta hora. Amén. Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga donde sea que se encuentren. Es un privilegio de parte de Dios el poder dirigirnos a ustedes. Es una bendición también el poder, pues, esta noche tener este tiempo de comunión con Dios, de comunión con mi hermano, ya que creo que es esencial y muy importante tener comunión continua con el Señor y también pues con nuestros hermanos en armonía y coinonía. Así que me gustaría que oráramos antes de comenzar pues a entrar en materia de lo que esta noche quisiéramos pues tocar, para que todo lo que hagamos sea pues en el parámetro del Espíritu, en el parámetro de la palabra, y pues que el Espíritu Santo nos auxilie a nosotros y también pues sea de bendición para ustedes. Cabe mencionar también que estamos viviendo los últimos tiempos y creo que es tiempo oportuno en el que no podemos dormirnos, debemos de orar, debemos de vigilar, estar vigilantes. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos y creo que es oportuno que el cuerpo de Cristo pues esté vigilante, el cuerpo de Cristo esté a la vanguardia, porque vendrán muchas cosas, vendrán pues tantas cosas que enredarán a todo el mundo y nosotros debemos de mantenernos vigilantes, y en este momento pues estamos aquí listos nosotros acá para orar, para interceder y para impartir la palabra con ustedes. Así que pues es una gran bendición. Estamos aquí en vigilia con mi hermano Jonathan y vamos a orar primeramente para presentarnos delante de nuestro Señor, y lo dejo a usted, hermano Jonathan, para que nos dirija en la oración. Amén. Padre bueno, Amado Dios, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, nos acercamos a ti con confianza, Señor, con sencillez, con humildad, Señor, en el nombre pero de sobre Jesús. todo, Señor, con convicción, con fe y con certeza, porque dice tu palabra, Señor, que el que se acerca a ti es necesario que crea, que lea y que es real y galardonador los que le aman. Señor, esta noche venimos buscando tu rostro, venimos, Señor, buscando tu presencia, porque hemos comprendido, hemos entendido, Señor, y hemos experimentado también que alejados de tu presencia no nos edifica, no nos ayuda. No podemos vivir, Señor, alejados de ti, no podemos vivir lejos de tu presencia. Hemos encontrado, Señor, ahí a tus pies, hemos encontrado lo que nos hacía falta, Señor. Todo vacío ha sido llenado, toda necesidad ha sido suplida, Señor. Así que esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti juntamente con mi hermano Isidro. También, Señor, bendecimos a los que están conectados, Señor, en esta transmisión. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que sus corazones, Padre, esta noche también puedan ser como esa tierra buena, Señor, donde tu palabra, tu semilla germine, Señor, y pueda dar frutos abundantes, Señor, que es todopoderoso. Aquí estamos, Señor Jesús. Te pido, oh Dios todopoderoso, que lleves cautiva la mente, Señor, de todos nosotros a la voluntad de tu Espíritu Santo. Que tanto nosotros, Señor, como los que nos escuchan podamos ser edificados a la vez. Oh Dios todopoderoso, tú sabes, Padre, que es para gloria tuya, Señor, que lo hacemos.
no por vanidad, Sí, Señor. ni por ningún beneficio, Señor, personal, más que Sí, darte Señor, a ti en la el gloria, nombre de Señor, Jesús. porque sabemos que para eso fuimos Padre. llamados, Señor, para anunciar las Gloria a tu virtudes de nombre, aquel Señor que nos Jesús. llamó de las tinieblas a su Que luz, prevalezca, bendita Señor, y tu admirable, voluntad. Señor. Así que, Padre En el Celestial, nombre en de el nombre de Jesús. Jesús, Nos entregamos. te a ti pedimos, esta Señor, noche, con Señor. todo el corazón, con toda humildad, Háblanos, que nos Señor. ilumines esta noche, Señor, Ilumina nuestra mente, más allá de Señor. nuestro entendimiento, En el que tu nombre Espíritu de Santo Jesús. sea, Señor, haciendo Oh, glorioso. lo que Él vino a hacer, Glorioso enseñarnos y Espíritu. guiarnos, Padre, Por amor a ti. consolidarnos, darnos, Señor, la palabra Aleluya. que tenemos, Padre, que compartir, En el porque nombre ciertamente, Señor, de ti dependemos Estamos y para ti, Señor, necesitados de ti, somos. Señor. En el nombre de Jesús, Padre En el nombre de Santo, Jesús. nos entregamos en este momento, Señor, Estamos, Señor. toda nuestra vida, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, Perdónanos, a tu Señor. servicio, Recíbenos Señor. ahora, Padre. Sí, sí, Señor amado, en el nombre de presencia. Jesús, perdona, Señor, nuestras En el fallas, nombre nuestros de Jesús. errores, porque ciertamente, de Recíbenos hecho, ahora, de Señor, palabra, como delante sea, de Señor, ti. siempre estamos Ponemos nuestra fallando voluntad, porque Señor. no somos aún a tus perfectos, pies. Señor, pero la proyección y el Traemos deseo ardiente de nuestras nuestro vidas, corazón Señor, es a llegar a tus ese pies. día, Señor, de la A recibir perfección de ti, Señor. que el Espíritu Bendición. Santo ya ha comenzado en nuestro ser interior. Te alabamos Te damos y te toda la bendecimos. gloria, Señor amado. Te Gracias, bendecimos. Te Gracias, exaltamos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos, tenemos ya varias personas conectadas. Bendecimos a los hermanos que se conectaron también ya con nosotros. Hermana Rebeca, Dios les bendiga sus vidas, amados hermanos, dice. Dios la bendiga. Keila también, Keila Johanna Borjas nos está viendo desde Estados Unidos, Dios la bendiga. Las personas que también están, Yamilet Osorto también, bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. Pues vamos a tener una plática, la palabra de Dios no es para contienda, la palabra de Dios no es para pleito, la palabra de Dios debe de ser para unir y no dividir. Así que vamos a tratar de, bajo la unción del Espíritu, bajo la guianza de su Espíritu Santo, tener una plática con el hermano Jonathan acerca de unos versículos que también queremos compartirlos con ustedes en esta hora. Amén. Antes de comenzar, pues, a entrar de repente En materia, en materia de lo que es la palabra, interpretar, pues, por medio del Espíritu lo que hemos logrado nosotros ver esta noche, vamos a leer una porción bíblica, en el libro de Génesis, capítulo 4 y versículo 3, para tomar pues como base lo que esta noche queremos platicar. Amén. Dice a la luz de la palabra: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Si podemos nosotros visualizar, aquí hay un evento, aquí hay un acto, aquí hay un escenario de adoración. Y precisamente pues lo que queremos tratar esta noche, en lo que nosotros conocemos a la luz de la palabra, es precisamente un tema de adoración, en el que nosotros pues hemos titulado la adoración agradable. Usted sabe de que hoy en día pues todo el que ha sido lavado con la sangre de Cristo,
todo el que ahora forma parte del cuerpo de Cristo, también está llamado a ser adorador. Está llamado a ser adorador, pero hay parámetros. Cuando le digo que está llamado a ser adorador, no es que todo el que forma parte del cuerpo de Cristo es adorador, porque hay parámetros bíblicos que nos definen o nos ¿cómo es la palabra? Nos definen aprobados o nos descartan como adoradores. Y pues aquí hay un escenario, por eso les decía en Génesis 4, ahí vemos nosotros dos tipos de ofrenda. Pero es importante definir el concepto para ir pues aprendiendo juntos. Y si ustedes de repente pues ya lo saben, pues gloria a Dios, pero es importante también tocar pues algunos conceptos concretos de lo que significan algunas palabras. Vaya por ejemplo, adoración, la palabra adoración. El concepto de la palabra adoración es culto. Culto que se rinde a lo que se considera divino. Esa es adoración. Culto que se rinde a lo que se considera divino o a alguna persona o cosa. Cuando es a lo que se considera divino, pues obviamente estamos hablando de Dios. Claro. Eso es adoración. Pero cuando ya se proyecta ese culto hacia alguna persona o cosa, ya entonces se transforma en idolatría. Entonces es importante conocer estas cosas, porque las dos cosas son adoración. Nada más que una es proyectada en el orden que Dios le agrada y ha establecido. Por eso no adora a tu Dios, adorarás y solo a Él servirás. Entonces está siendo Dios propia. La adoración de su pueblo propia, no la comparte con nadie. Entonces cuando ya sucede el caso de que la adoración se proyecta hacia alguna persona o cosa, entonces ya se está cayendo en lo que se llama idolatría. Entonces, pero el concepto en sí de lo que es adoración es culto que se rinde a lo que se considera divino o a alguna persona o cosa. Amén. ¿Tenías algo que añadir ahí? Sí, solo quería apuntar también lo que dice la palabra cuando dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser llamados hijos. Pero también me impresiona la parte donde dice para la gloria, para la alabanza y la gloria de su gracia. Para eso fuimos escogidos. Entonces creo que es importante estos dos puntos. Ha caído la mayoría del evangelio, la mayoría de los seguidores del evangelio han caído en ese camino de pasar de la adoración a la idolatría. Porque cuando comenzamos, yo siempre voy a decir esto, cuando nosotros comenzamos a seguir hombres, a seguir artistas, ya no estamos siguiendo al creador, sino que nos convertimos en idólatras, seguidores de lo creado, y dejamos de adorar al creador, al que hizo esa persona, al que creó, al que formó, al que le dio esos talentos. Cuando nosotros nos vamos de lleno a seguir hombres, entonces ahí estamos mal. Ahí creo lo veo desde ese punto de vista. Y pues con el hermano Jonathan estábamos tratando algo bonito, hablándolo, desglosándolo hace un rato, acerca de los dos tipos de adoración, de los dos tipos de ofrenda, como la ofrenda de Caín, que fue ofrenda de la carne, y la ofrenda de Abel, que fue una ofrenda del espíritu. Entonces ahí creo que estamos claros en eso, hermano Jonathan. Amén. El nombre de Caín en el griego dice Caín, que significa agricultor, pero también tiene otros significados. Uno de ellos es lanza, herrero o forjador. Y el nombre de Abel, del griego
Jabel dice que es frágil o débil. Es importante referirnos de repente para aplicarlo en nuestra actividad espiritual como siervos, como hijos de Dios o también como adoradores, porque tenemos nosotros que identificarnos con esa élite que el Padre busca. Tenemos que identificarnos con esa élite, y si de repente no estamos en ese nivel como para ser encontrados, puesto que Él los busca, dice, quiere decir que es una élite escasa, los adoradores en espíritu y en verdad. Tenemos que proyectarnos hacia eso, a ser adoradores en espíritu y en verdad. Y este tema pues refleja algunos aspectos esenciales que hay que cuidar y atender para llegar a ser esos adoradores en espíritu y en verdad que el Padre anda buscando. Entonces, fíjense que Caín, para ir haciendo algunas figuras respecto a nuestra vida, porque se puede dar en nosotros las dos identidades. Sí. Y se da en el cuerpo de Cristo, en la iglesia se dan las dos identidades, la de Caín y la de Abel. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros aplicar de repente lo que Caín ofreció a Dios en ese tiempo, que obviamente vemos que no fue grato a Dios? Entonces, Caín, según lo que se deja ver ahí, él se dedicó a la tierra, a la agricultura. Su trabajo secular, diario, era trabajar en la tierra. Su ocupación era la tierra. No tenía otra cosa que trabajar, labrar, cultivar, cosechar. Hermano, pero si nosotros buscamos alguna coyuntura entre la tierra y nuestra naturaleza, nos vamos a encontrar que nuestra carne es figura de esa tierra. Correcto. Puesto que si podemos tomar una coyuntura más sólida, dice en el Génesis que Dios tomó de la tierra la sustancia o la materia con la cual formó al hombre. Y mientras no recibiera el aliento de Dios o la vida misma, esa tierra es lo que era carne muerta, pues, por decir algo, hasta que recibió el aliento de lo divino. Vino a ser Adán, dice, un alma viviente. Sí. Pero ahí podemos nosotros pues tomar esa coyuntura para interpretar que lo que tipifica la tierra a la que Adán o a la que Caín le dedicaba su tiempo, nosotros, es la carne. Entonces, él se ocupó de la carne. Y usted sabe lo que dice la palabra, que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, dice, es vida. Entonces, en este sentido, cuando no hay otra cosa que ofrecer en nuestra vida más que a lo que le hemos dedicado tiempo, en este caso, nosotros tenemos que proyectarnos no hacia la forma o a la ofrenda que Caín presentó, porque obviamente estaríamos presentando nosotros ofrenda de la carne, frutos de la carne, puesto que no tenía nada más que ofrecer Caín, porque él se dedicó a la agricultura. Él se dedicó a la agricultura. Y otra de las cosas que tenemos que recordar, que estábamos tocando ahorita también, es el hecho de que el sacrificio que ofrecía Abel llevaba fuego. Ese es y el sacrificio que estaba ofreciendo Caín era un sacrificio muerto, un sacrificio sin fuego. Fruto perecedero. Y el fuego, ustedes saben que el fuego consume, y el fuego es tipo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando Abel ofrecía este tipo de sacrificio, estaba ofreciendo un sacrificio genuino, una adoración genuina
que llegaba, O el tipo de o adoración. el tipo de adoración que llegaba al trono de Dios. Entonces, caso contrario, Caín. Caín no podía, porque Caín lo que estaba ofreciendo era el fruto de la tierra, frutos de la carne, y lo que tú decías, fruto perecedero. Entonces, es importante eso, ¿verdad? Que estábamos tratando Sí. también de visualizar y analizar. Claro, hay que resaltar también aquí un punto en esta ofrenda, porque en ese momento que se presenta este escenario de adoración, y obviamente pues vemos dos tipos de ofrenda. La desobediencia en el huerto del Edén ya había ocurrido, de hecho pues fue lo que dio pie a que ellos fueran sacados del Edén. Y la primera vez que Adán y Eva pues conocieron el fuego, creo que según mi interpretación, es cuando el Señor protegió el huerto con una espada de fuego, esa, ¿va? Sí, Entonces mi interpretación, pero en Dios estar correcto, es que si no aún conocían el fuego creado por ellos mismos, pues como lo hicieron los primitivos, entonces obviamente que aunque en la ofrenda de Abel dice que presentó, dice, los primogénitos, lo mejor de los primogénitos de su rebaño, lo más gordo, dice. Entonces, si nosotros vemos en la carga bíblica al respecto del sacrificio de los corderos, siempre había fuego. Entonces, por ende, en este sacrificio, si no había fuego activo, que ellos ya lo habían descubierto, obviamente que la forma en que hubiese aceptado Dios el sacrificio de Abel es consumiendo la ofrenda, con el fuego de Dios, consumiendo la ofrenda, aunque no lo dice en la palabra, pero se deja ver a través de la Biblia que siempre había fuego, porque si no podía haber holocausto. La ofrenda, entonces, solamente existiría la muerte del animal y no el fuego. tenía que consumirse el animal. Entonces, eso pues, en nosotros, ¿cómo aplica como iglesia? Como personas, como gente de Dios, que quiere de alguna manera ofrecer al Señor un sacrificio de adoración genuino. Entonces no se puede sin la participación del fuego del Espíritu Santo. No se puede, porque podemos tener la ofrenda, pero si no hay fuego del Espíritu Santo, entonces viene a ser una ofrenda incompleta. Porque si usted se acuerda, cuando Jehová Dios le pidió a Abraham que sacrificara o que hiciera pues el sacrificio de Isaac, ahí habían tres elementos. Uno de ellos era el fuego, otro era la leña y otro era el sacrificio, en este caso Isaac. Sí. Habían tres elementos y también pues llevaba el cuchillo. Entonces, si faltaba un elemento de estos tres, el sacrificio no era completo, No. estaba incompleto. Entonces, por eso le digo que el fuego es indispensable, el Espíritu Santo es indispensable para poder dar una ofrenda a Dios genuina de adoración. Amén. Sí, así es. Creo que pues cabe mencionar que nuevamente el mundo cristiano o el en sí lo conglomerado cristiano ha entendido mal lo que es la adoración,
Porque la adoración no solamente es escuchar a un artista, escuchar a una persona que tiene arte para cantar, que tiene arte para ofrecer un concierto o pues un evento de alabanza. Entonces se le llama adorador. Cuando la palabra a nosotros nos dice que al que creyere, dice que dentro de nosotros fluirán como ríos de agua viva, o sea, alabanza. No es que nosotros vamos a utilizar un artista, vamos a utilizar una persona que va a ofrecer por nosotros un sacrificio de alabanza, no. Nosotros somos llamados a ofrecer un sacrificio. Ahora, ¿cómo lo estamos ofreciendo? Es ahí el punto. El punto de cómo estamos ofreciendo un sacrificio de alabanza. Un sacrificio de alabanza, nosotros podemos estar ofreciendo adoración a medias. Podemos estar ofreciendo adoración tipo Caín. Como podemos nosotros también ofrecer adoración como Abel, con fuego del Espíritu. Porque para cantar o para ofrecer un sacrificio, una adoración netamente como la de Caín, pues es sencillo, es fácil. En la carne solo es cantar por cantar, ofrecer un cántico, una ofrenda muerta, una canción, una simple canción. Pero cuando nosotros entregamos nuestro ser vivo en sacrificio de alabanza, nosotros estamos ofreciendo ese sacrificio que por medio de la llama del Espíritu es quemado ese sacrificio y es ofrecido en holocausto. Entonces viene la redención a nuestra vida. Y ese sacrificio es recibido por el Padre con ojos de agrado, como lo recibió de Abel. Mas sin embargo, todos conocemos la historia de que Caín se sintió mal por lo que estaba ocurriendo, que la ofrenda de Abel era bien recibida, mas la ofrenda de él no. Pero ya tocamos ese tema. Sin fuego no hay ofrenda. No hay ofrenda, porque no está completo el sacrificio. Sin Espíritu Santo, sin la llenura del Espíritu Santo, o sin la obediencia al Espíritu Santo o a Dios, no la ofrenda no es genuina. No. Hay que también resaltar un aspecto en que cuando vemos aquí nosotros que la ocupación de Abel era diferente a la ocupación de Caín. Dice que la ocupación de Abel era pastor de ovejas. Y fíjese que, profundizando un poquito en los aspectos, en las diferentes labores que ellos dos tenían antes de presentar la ofrenda, pues era una cuestión más delicada, más dedicada, más vocación, más entrega, más consagración, más cuidado, la de Abel. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el cultivo, un cultivo literalmente secular, viene usted y pone la semilla y la deja. La naturaleza va a hacer su ciclo de germinar y todo. Proceso. Pero si usted se pone a cuidar un rebaño, usted no puede hacer lo mismo que hace con la semilla. Usted tiene que tener un sumo cuidado en el desarrollo del crecimiento de los animales, en que los depredadores no le vayan a comer los animales, en que los animales estén sanos, en trasquilarlos, en este caso eran ovejas, en trasquilarlos, en cuidarlos. Era un cuidado minucioso, a diferencia del de Caín. Entonces, ¿qué nos habla esto? La figura es nuestra vida, el cuidado que tenemos que tener nosotros con nuestra vida. Porque lo que hacía Abel, él estaba cuidando lo que más adelante iba a ser la ofrenda a Dios. Y eso entonces se aplica con nosotros. Nosotros tenemos que cuidarnos en el diario vivir.
aplicarnos, tener esa dedicación en nuestra vida, en la consagración, en la obediencia, en el temor, en la lectura, en el estudio, en la oración. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros estamos preparando lo primogénito, lo primero, lo más lindo, lo más hermoso de nuestra vida. ¿Para qué? Para ofrecerlo al Señor. Y no en el culto, sino en el diario vivir. Porque, mire hermano, hay que hacer énfasis en algo. El Señor Jesucristo hizo un tipo de adoración. Tal vez al Señor no se le vio cantando o levantando las manos, adorando como regularmente nosotros lo hacemos en un culto. Pero sí, sin palabras, hizo la mejor adoración. Cuando Él pues decía estas palabras, como por ejemplo: yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Dice que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, fíjese que hay una versión aquí, lo vamos a leer en Hebreos, perdón. En Hebreos, para referirnos al tema de la obediencia. Hebreos 11, donde habla de la fe. Fíjese que hay un dato bien importante que hay que observarlo. Porque cuando en el capítulo 11 de Hebreos empieza a hablar de la fe, el primer dato que saca a luz para enaltecer la fe es la adoración de Abel. El primer dato que saca a luz para enaltecer la fe es la adoración de Abel. Dice, oiga bien cómo dice aquí: por la fe Abel obedeció, dice. ¿Qué le parece? Primero la obediencia. Primero la obediencia. Aquí en esta versión dice, por la fe, dice, Abel obedeció a Dios. Oiga, con la obediencia. Por eso en el capítulo 4 de Génesis dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a la ofrenda o a Abel. Dice que miró con agrado a Abel, dice, y su ofrenda. O sea, eso nos da a nosotros la gran convicción y certeza para decir que Dios primero nos ve a nosotros, nuestra vida, cómo está nuestra obediencia, cómo está nuestra consagración, cómo está nuestra intimidad, más allá de la apariencia. Entonces, hasta entonces, Él ve nuestra ofrenda. Y dependiendo de cómo andemos nosotros nuestra vida íntegra delante de Él, entonces recibe la ofrenda. Porque aquí dice, mire hermano, en el capítulo 4, perdón, el versículo 4 del capítulo 11 de Hebreos dice: por fe Abel obedeció a Dios, y su ofrenda agradó más al Señor que la de Caín. ¿Por qué agradó más la ofrenda de Abel? Pues precisamente porque él obedeció primero antes de ofrecer. Hay algo que me impresiona aquí en ese mismo versículo. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual, esto lo me impresiona, por lo cual alcanzó testimonio, dice, de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea, no solamente dio testimonio él de que era un ser justo, de que era un hombre justo, sino que Dios dio testimonio también de él y de sus ofrendas. Y por eso Dios vino y le habló a Caín y le preguntó dónde estaba su hermano. Porque le dijo: la sangre de tu hermano clama a mí. Desde la tierra. Desde la tierra. Entonces, esto me impresiona que dice que aún muerto
habla por ella, dice. Oiga, la ofrenda que ofreció Abel, ofrenda grata y genuina, delante del Padre. Sí, hay otro aspecto que hay que tocarlo, y es que en el sacrificio de Abel, si nosotros pues aplicamos este sacrificio de Abel como aparecen los demás sacrificios en la Biblia, tiene que haber derramamiento de sangre. Tiene que haber derramamiento de sangre y tiene que haber muerte. Obviamente nosotros no podemos aplicar esto refiriéndonos a Cristo, porque en realidad que Cristo, o que el Señor Jesucristo hizo el sacrificio literal de una vez por todas. Ya de Cristo para acá no han vuelto a surgir los sacrificios de holocausto como lo hacía en el antiguo tiempo los patriarcas o los sacerdotes en el tabernáculo. Cristo lo hizo de una vez por todas. Pero ¿en qué manera lo podríamos aplicar a nuestra vida? Hermano, cuando habla de derramamiento de sangre y de muerte, eso habla de un sacrificio. ¿Y qué sacrificio? Nosotros, el apóstol Pablo dice, presentémonos, dice, como sacrificio vivo. Presentad vuestros cuerpos. Vuestros cuerpos como sacrificio vivo, dice. Santo y agradable. Este es el culto racional, dice. Entonces, cuando habla de sacrificio vivo, hermano, nosotros tenemos que morir. Tenemos que morir. ¿Sabe por qué? Porque lo que está vivo de nosotros, esa carne, la tierra de lo que Caín ofreció, nosotros si tenemos viva la carne, podemos estar dando el mismo fruto de Caín. Pero si la carne, si la tierra está estéril, lo que se va a dar es fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu es lo que habla de sacrificio vivo. Porque, mire hermano, la adoración no es un tema de canto, no es un tema de música, no es un tema de salmistas, no es un tema de adoradores, no se trata de eso. Se trata de una vida consagrada al Señor, en obediencia, en integridad, en fidelidad. Porque si no están esos parámetros, nuestra adoración va a terminar siendo como la de Caín y no va a ser grata para el Señor. Mire, vamos a resaltar un punto bien importante que el hermano Isidro creo que lo tocó ahí superficialmente, pero creo que es importante que lo tratemos un poquito más. ¿Sabe por qué? Porque mire, usted se acuerda que después de Caín, después de esa ofrenda, que luego de esa ofrenda surge la muerte de Abel. Sí. De la ofrenda surge la muerte de Abel. Y surge también el destierro de Caín. Pero cuando Caín se va, queda Adán y Eva. Aparece ahí en el Génesis una pequeña parte donde da la descendencia de Caín. Y no aparece hasta después de que enumeran la descendencia de Caín. Aparece que de nuevo dice que Adán conoció a su mujer y dio a luz un hijo llamado Set, que significa sustituto. Y luego Set dice que tuvo un hijo llamado Enos. Y dice la palabra, en algunas versiones dice, y comenzaron de nuevo a invocar el nombre de Dios. Y en otras versiones dice, y comenzaron a llamarse gente de Dios. Entonces mire, parece ser que la palabra pone un parámetro desde Abel. Parece que la ofrenda cesó hasta que nació Enos. Parece que vuelve a surgir la adoración a Dios. Entonces, pero estamos hablando de adoración sin música. Estamos hablando de sacrificio. No es lo mismo sacrificio que música. De hecho, lo vamos a leer aquí para que mire usted de dónde viene la adoración y de dónde viene la música. Hablando en el plano terrenal. Porque la Biblia es lo que tenemos que tomar como referencia. Dice aquí la palabra. Lamec, dice, tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Estamos hablando del linaje de Caín. Este es el linaje de Caín. Todavía no hemos llegado a donde nace Set.
Este es el linaje de Caín. Dice, Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual es, en una versión dice, el primer músico. Y el padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Qué le parece? Fue el creador de la... El creador de la música en la tierra, de la flauta y del arpa en la tierra. Entonces, ¿de dónde viene la música? De la línea de Caín. ¿De dónde viene la adoración? De la línea de Abel. Entonces, no podemos nosotros decir que la música es la esencia de la adoración, porque caeríamos en un gran error. Sí, así es. Nosotros tenemos que saber que la adoración no depende de la música. Aunque nosotros cantamos con música. Cantamos con música. En un culto a Dios nosotros cantamos. Entiéndase que los cantos no es la adoración. Los cantos pueden ser de alabanza, de exaltación, de loor, pero la adoración va más allá y alcanza nuestra vida completa. Vaya, para resumir, cuando Abel fue a presentar la ofrenda, él ya vivía una vida de ofrenda a Dios, en obediencia. Cuando nosotros vamos al culto, al templo o a la iglesia, a la casa de oración, a levantar las manos, a alabar, a cantar, si hemos vivido en integridad, en el mundo, en lo secular, en la casa, en todos lados, todo lugar, y vamos a levantar nuestras manos, la ofrenda, él ya la está recibiendo el Señor, la ofrenda de adoración, porque previamente ya nos vio nuestra vida, cómo la estamos viviendo. Pero ¿qué tal si nosotros vivimos una vida como la de Caín, que ya tenía la envidia contra su hermano? En secreto ya se había ensañado contra su hermano. Entonces, y vamos a ofrecer, estamos ofreciendo la ofrenda de Caín, porque Dios primero mira el vaso y después la ofrenda. Entonces, ¿acaso no podía Caín escoger también para ofrecer a Dios corderos? Es que aquí hay un detalle. Para que él hubiese ofrecido corderos se tenía que haber llenado de humildad, porque sí, el único que tenía corderos era Abel. Y para ofrecer la misma ofrenda a Dios tenía que ir donde Abel y ponerse a cuenta para ofrecer lo mismo que Abel, y hubiesen sido las dos ofrendas gratas. Pero, y eso nos pasa a nosotros. Hay veces que nosotros no podemos y ofrecemos ofrenda a Dios que no es grata, no está siendo aceptada. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en armonía también con nuestros hermanos. Y ese es un punto importante. Si tienes algo contra tu hermano, si traes ofrenda al altar, dice, y tienes algo contra tu hermano, entonces ve primero y ponte a cuentas con tu hermano. Y luego, hermano, si es que ahí está el punto básico. A Caín pudo haber ofrecido la misma ofrenda que Abel, pero el punto es que el único que tenía corderitos o ofrenda de la misma era Abel. Caín tenía que haber ido, ponerse a cuentas con Abel, pero eso no sucedió. Por eso ofreció la ofrenda que él podía, la única que podía dar. Bueno, creo que es importante esto, ¿verdad? Ya lo decía el hermano Jonathan, es importante el tema y el punto de cómo vivimos nosotros. Nosotros queremos ofrecer a Dios un sacrificio o una adoración, pero tenemos en contra de nuestros hermanos envidia, tenemos todavía cosas que nos atan, cosas que no nos permiten ofrecer una adoración genuina, y estamos actuando igual o peor que Caín. E incluso yo me voy a tomar el atrevimiento a decirlo, nosotros somos número uno para asesinar a nuestro hermano. Con nuestras palabras, somos homicidas con nuestras palabras, con nuestras formas de actuar. Pues estamos siendo peor que Caín. Entonces, ¿cómo vamos a ofrecer una adoración agradable si estamos viviendo como Caín? Bajo la misma línea de Caín, bajo el mismo mover de Caín, no vamos a poder ofrecer una genuina adoración. Un sacrificio agradable a Dios es la integridad de nuestra vida. No podemos definitivamente ofrecer a Dios con agrado
ofrenda agradable cuando nosotros tenemos algo en contra de nuestros hermanos, en contra de las personas cercanas a nosotros. Creo que es importante eso, a tomarlo. Y nosotros aquí, pues, con la ayuda del Señor, estamos haciéndole ver cuál es la adoración agradable. Y la adoración agradable es como la estamos mostrando a través de la palabra, a través de estos dos puntos, Caín y Abel. Sí, también podemos poner como figura que el animal que se ofrecía en el antiguo tiempo en el holocausto o en la ofrenda, dice que tenía que ser sin defecto. Sí. Sí, me imagino yo que sin piernas quebradas, que no estuviera enfermo. Tenía que estar en óptimas condiciones. En salud, en perfecto estado. Eso, ¿en nosotros de qué nos habla? Pues tener una salud espiritual. Que nosotros, ya te imaginas, nosotros ofreciendo. Vaya, que trasladémonos a ese tiempo, pensemos un momentito, trasladémonos a ese momento. Déjenos analizar y pensar un poquito, vaya. Déjeme pensar. Sí, tenemos nosotros un rebaño de ovejas. Dios nos ha bendecido, tenemos las mejores ovejas. Pero como nosotros somos, como seres humanos, somos tan... que no sé ni cómo explicárselo. Tomaríamos quizá de lo peor, lo que el enfermo, el que está manco, el que está quebrado de una pierna, y ese ofreceríamos, porque diríamos, pues este no lo podemos comer, este vamos a ofrecer en sacrificio, cuando Dios nos pide a nosotros lo mejor en sacrificio. Entonces, si nuestra vida la vamos a ofrecer en sacrificio agradable, pues tenemos que despojarnos y cuando dice lo mejor, es lo que estaba haciendo Abel. Los primogénitos, dice, lo mejor de su rebaño. Lo mejor de su rebaño. La primicia. Sí, eso habla de lo mejor de nuestra vida, pero de la integridad. Porque ¿qué bueno puede tener uno para ofrecerle a Dios en la carne? Es más, desechados. No podemos. Pero hay otro puntito aquí que quería comentarlo. Y es de que en Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, dice, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es lo que hablábamos ahorita acerca de hermano, es triste pensar, si solo con pensarlo es triste, no digamos hacerlo, que nosotros nos convirtamos en detractores, en homicidas, así como lo decía el hermano Isidro, en un sentido espiritual, solo por ver que hay un hermano o una hermana que es agradable delante de Dios, y ver que día con día esa persona se humilla ante Dios y ofrece y es grata delante de Dios y su vida espiritual es efervescente. Entonces nosotros, viendo eso, porque no lo podemos lograr, de tener esa misma comunión con Dios, esa misma intimidad, nosotros empezamos de entrar la envidia. Así como se ensañó, dice. Entonces empezamos dos que andan iguales, o tres, mira que se cree que es espiritual, solo porque llora, solo porque se arrodilla, solo porque vive para Dios. Ahí está Caín. Pero dice aquí, de hacer el bien y de la ayuda mutua, dice, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Pero cuando dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Dice que este tema del fruto de labios es bien complicado llegar a la esencia concreta de definir de qué se trata esto, pero así superficialmente también en Salmo 15
habla algo relativo. Si usted se pone a analizar, Jesús, el nombre de Jesús, o en sí mismo Jesús, tiene varias facetas. Jesús es el Verbo, Jesús es el Cristo, Jesús es el pan de vida, Jesús es la roca, Jesús es la fuente, Jesús es el camino, Jesús es la vida. verdad, la vida. Pero hay una parte donde Jesús dice: yo soy la verdad. Hermano, cuando nosotros hablamos verdad, hablamos verdad, hablamos verdad, hablamos verdad, siempre esa verdad se llama Jesús. Él es la verdad, Él es la esencia de toda verdad. Y también el Espíritu Santo se llama Espíritu de verdad. Cuando el Espíritu habla por nuestra boca, jamás va a hablar mentira. Cuando habla la boca habla mentira, habla de la carne. Pero cuando nosotros hablamos verdad, hablamos de el Espíritu, hablamos de Jesús. Entonces, ese Jesús, fruto de labios que confiesan su nombre es verdad. Tenemos que siempre decir verdad. Cuando nosotros venimos a ver en Salmo 15, no sé si lo tenés por ahí, sí. Salmo 15:1, mire cómo dice el contexto. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Habla verdad, dice, con sus labios, fruto de labios. El fruto de labios es la verdad. Entonces, hermano, cuando nosotros vivimos en mentira, en hipocresía, solo al ojo humano, y queremos ofrecer a Dios una ofrenda genuina, no se puede, porque no podemos dar fruto de labios. Lo que nosotros digamos va a estar siendo de mentira, porque cuando dice la palabra fruto de labios que confiesen su nombre, no podemos estar en hipocresía, hermano. Aunque bien podemos levantar la mano. Fíjese que hay algo bien triste, y eso sí lo tengo que resaltar, lo tengo que decir, porque nosotros también somos atalayas. Somos atalayas. Y sé que hay cuerpo de Cristo que hace cosas por ignorancia. Y hay cuerpo de Cristo que hace las cosas por desobediencia. Hay cuerpo de Cristo que hace las cosas por soberbia. Y hay cuerpo de Cristo que hace las cosas por obediencia. Entonces, ¿a qué me refiero? Hermano, se ha enseñado de una manera errónea el tema de la adoración. No hablo, obviamente aquí en el ministerio donde nosotros estamos adheridos, tenemos bien definido el concepto de la adoración y dónde comienza y cómo es el oficio. Pero lamentablemente, hermano, las estratagemas de hombres han desviado al pueblo de Dios de la verdadera adoración o de la adoración agradable. ¿Por qué? Porque conviene al enemigo, al adversario, desviar a la iglesia a una adoración que no esté siendo proyectada hacia el único digno de adoración. Entonces me refiero a esto, hermano. Cuando usted viene y le dicen: hermano, hoy va a venir aquí un adorador, a la iglesia va a venir un adorador, un salmista. Haga de cuenta que usted va a estar en una actividad de talento artístico, cuando lo que va a hacer esa persona, o digámoslo directamente en un concierto, pues, de luces y humo, en ese momento que las masas se reúnen, dizque adorar a Dios con el adorador que va a cantar, hágase esta pregunta: si en ese momento se levantara un hombre de Dios y dijera: hermanos, ya que estamos reunidos aquí todos en este estadio, en este coliseo, como se llame, miles de personas, vamos a cancelar al adorador y lo voy a invitar a que usted conmigo adoremos al Señor. ¿Sabe qué diría la gente? Y yo vine a ver al que iba a cantar.
Yo vine, entonces, ¿qué estamos? Yo iba a venir a ver al que iba a cantar. Entonces, ahí se desnuda que la intención de ir a un lugar donde hay un artista que va a promover su disco y la gente también va a escuchar la primicia que tiene él para ofrecer, entonces no va a adorar, simplemente va a ser una actividad y aunque parezca crudo, de idolatría. Así es. Porque dijimos el concepto de adoración dice culto que se rinde a lo que se considera divino, o si es alguna persona o cosa se llama idolatría. Cuando nosotros vamos a un lugar a admirar el talento de una persona porque nos encanta cómo canta, cómo tocan, cómo esto, nosotros estamos rindiendo. Nuestros ojos ya están puestos en el humano. Y recuerde que la palabra también es bien clara cuando dice que maldito es el hombre que confía en el hombre. Y cuando nosotros empezamos a seguir artistas o seguir este tipo de personas, salmistas, yo solo conozco a los que están en la Biblia y no conozco a nadie más. Nosotros hablábamos con el hermano Jonathan algo muy importante hace un rato. Desde muy temprano quiero decirles que estamos cantando, estamos adorando, hemos estado aquí compartiendo con él y es increíble realmente cómo las personas, el evangelio que se vive hoy se ha ido por otro rumbo, se le ha dado otro rumbo. Las personas están siguiendo hombres, están siguiendo artistas, están siguiendo cantantes, están siguiendo lo creado y no siguen al creador. Entonces, cuando sucede esto, que nosotros vamos a ver cantantes o artistas, nosotros ya no estamos ofreciendo una adoración, estamos entrando en idolatría, como lo decía el hermano Jonathan. Es importante que ya uno sepa, y el remanente, que de hecho el hermano Garmendia nos estaba diciendo ayer que el remanente significa sobreviviente. O sea, venimos de una batalla súper fuerte, venimos de una batalla muy grande. Pues aquí nosotros hemos sido bendecidos con los hermanos que nos acompañan. Hay hermanos que también son del remanente, sobreviviente a las batallas, 1001 batalla y una lucha, pero Dios ha sido fiel. Y cuando nosotros ya entendimos de que la adoración genuina pues no solamente es canciones, no solamente es música, sino sí es parte, pero no es la esencia. Todo, no lo es el todo. La esencia de la adoración genuina o la adoración agradable, el sacrificio agradable, es nuestra vida. Y eso lo queremos dejar muy en claro para las personas que nos miran, las personas que nos pueden llegar a ver después de que ya quede este video aquí colgado. La adoración genuina o la adoración agradable ante los ojos de Dios es una vida íntegra, una vida de sacrificio consagrada para Él, no una vida religiosa, sino una vida íntegra. Como alguien decía, es que ya él se volvió religioso. No se trata de eso, se trata de apartado de lo que lo ata a uno al mundo, apartado de lo que a uno lo enraiza a la tierra. Entonces, cuando nosotros ofrecemos sacrificio vivo, es nuestra vida íntegra delante de Dios, íntegra. Por eso la Biblia dice que Él viene, dice, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Creo que es importante eso. Yo creo que también la iglesia en sí, en general, hoy en día ha caído en un error de interpretar como adoración la reunión y cantar. Ahora, si en la Biblia existieran parámetros bíblicos que digan, bueno, la adoración es congregación,
Eso es la adoración. Reunirse. Y eso lo pudo haber dicho el apóstol Pablo. Sí, reunirse, eso es la adoración. Reunirse y cantar. Eso es la adoración. No, de hecho, nada dice, creo que en hebreo es donde dice, no dejando de congregarnos, dice. Como algunos tienen por costumbre. Ahora bien, a la samaritana el Señor le dijo, viene la hora en que ni en este monte ni allá podréis adorar. O sea, eso da a entender, y ahora es que el adorar para el adorador en espíritu en verdad es en todo lugar. Su vida es un templo de adoración, su vida es el templo del Espíritu Santo, su vida es una ofrenda constante. Entonces, si nos preguntáramos o surgiera la interrogante, yo quiero llegar a ser adorador, pero ¿cómo puedo hacer? Entonces es sencillo. El primer paso que tenemos que dar es, bueno, voy a empezar a ofrecer primero mi vida. ¿En qué? En sacrificio vivo. ¿Que habla de qué? De fidelidad, de consagración, de obediencia, fidelidad, amor a la palabra, amor a los preceptos de Dios. Entonces, cuando empecemos a hacer estas cosas, a darle el gobierno a nuestra vida al Espíritu Santo, y dejemos de hacer nuestra propia voluntad, dejemos de ir por nuestros propios caminos, dejemos de hacer lo que dicta nuestra carne, dejemos de agradar a los hombres, ahí, y nos demos al Espíritu Santo, ahí está el comienzo de lo que es un adorador. ¿Sabe por qué? Porque es bien fácil. El talento de una persona, el arte de una persona, para componer, para cantar, puede ser engañoso. Puede ser engañoso. Porque el tocar un piano, o tocar un instrumento, o pertenecer a un grupo y hacer música, eso es una mínima parte que contiene la adoración, porque de hecho nosotros cantamos en las reuniones, cantamos y seleccionamos cantos que lleven exaltación al nombre de Dios. No vamos a cantar, ¿cómo es aquella canción? Es tan bello aquí, nunca imaginé. Hablando hermanos, si se atreve la iglesia a cantar cantos de muertos en las reuniones, entonces es profanar el culto a Dios. El culto a Dios tiene que ser genuinamente exaltar su nombre, exaltar, que los cánticos lleven exaltación al nombre de Dios, que los cánticos lleven adoración a su nombre. Eso es, pero no vamos a coger cualquier cosa que diga, que tenga lo sacro ahí, no. Es que ser selectivos en lo que le vamos a cantar a Dios, porque es una ofrenda que estamos dando. Es una ofrenda, obviamente, que empieza primero en nuestra vida, aunque las cosas se complementan, hermanos. No podía Abel, en su integridad como justo, ofrecer las legumbres que ofreció Caín. No. Ni podía Caín, en su humanidad carnal, ofrecer el sacrificio perfecto que ofreció Abel. Aunque como tú lo dijiste al principio, podía haberlo hecho. Pero tenía que dar un paso importante. La humillación. Humillarse. El hermano Caleb, Dios lo bendiga, nos está viendo, y el hermano Caleb pues aquí nos pone algo que dice: por eso David fue elegido entre todos sus hermanos, porque era conforme al corazón de Dios. Amén. Ahí está una aportación del hermano Caleb que aprovechamos también para saludarlo, y si nos están viendo también ahí los demás hermanos de allá de Miel San Fernando. La hermana Vilma Castellanos también. La hermana Vilma Castellanos es una prima familiar de nosotros que la queremos mucho, y le enviamos pues bendiciones a la distancia. Le amamos en el amor de Jesucristo. Javier. A mi hermano Javier también allá en Puerto Cortés. Tenemos también saludos ahí para Rebequita López, una hermana mía. Y a mi esposa que también nos está viendo. Creo que este tema es bien profundo. Es amplio. Obviamente nosotros solo estamos tocando pues superficialmente en lo que nosotros conocemos, porque no podemos abusar
de decir cosas que no conocemos. Vamos a empezar a decir disparates. Pero lo que sí sé es que si tomamos como referencia ese capítulo 4, 3 de Génesis, donde vemos las ofrendas de Caín y Abel, nosotros podemos tomar una pauta. Hermano, lo que decía el hermano Caleb, fíjese que también es bien importante resaltar algo en el tema de la adoración respecto a David, porque lo que David hizo en secreto no lo sabían los hermanos. No. Es más, hasta que David lo pronunció con su boca, se dieron cuenta de las luchas que David libraba allá en la soledad. Entonces, cuando vino David y expresó, y dice, no, yo allá dice, cuando yo cuidaba el rebaño, ¿no le parece la similitud de Abel? Cuando yo cuidaba el rebaño, dice, y se levantaba contra mí, un león yo lo hería, dice, lo hería. Y luego dice, si me atacaba yo lo hería, y se levantaba contra mí, entonces yo lo mataba, dice. Jonathan, algo que me impresiona también de David es que en medio de las batallas que tenía, estaba ofreciendo sacrificio agradable. No, pues es que hacia ahí iba yo. Hacia ahí iba, hacia ese mismo camino llevaba. Entonces, cuando David se presenta, y ya lo conoce Saúl, por cierto desechado, está siendo atormentado, llaman al adorador, el que sabe cómo manejar el tema de la autoridad. Y claro, empieza el tañedor. Hermano, yo estoy seguro que David no estaba cantando para Saúl. No. David estaba cantando al que le había cantado siempre, a Jehová, allá en la intimidad, en la soledad del rebaño, allá de la montaña. Él cantaba. Ahí se hizo David, ahí se hizo conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando lo llamó Saúl, yo no creo que le haya cantado una canción a Saúl. David cantó a Jehová, y por ende hubo liberación en Saúl. Entonces, ¿qué sucede? Hermano, cuando hay un adorador en un lugar, de verdad un adorador que no lo dice que es adorador, pero su vida misma es una ofrenda a Dios, créame que si ese hombre se para en un púlpito a hablar, a predicar o a cantar, donde se pare, allá abajo va a haber efecto de liberación, tipo David. Pero ¿qué liberación puede haber, hermano? Cuando alguien se sube a demostrar su talento, y su destreza, más bien va a proyectar un ambiente de idolatría. Entonces, en ese tema es bien delicado, porque también lo que habla de David es que la intimidad, allá en lo secreto, nuestra vida íntima con Dios, allá donde nadie nos ve, allá en la madrugada, donde estamos a solas con Dios, platicando con Dios, y el Señor ahí nos está enseñando, nos está mostrando, nos está formando, nos está capacitando para darnos una victoria notoria, así como la de David ante Goliat. Pero lleva una preparación en la soledad. No hay adorador en espíritu, en verdad, que no pase allá, que no tenga un altar en la intimidad. No hay, porque David allá en la intimidad, nadie sabía qué es lo que pasaba allá cuando David estaba cuidando las ovejas. Nadie, solo Dios y lo que se hace en secreto es recompensado en público. Recompensado en público. Hay efecto, como tú decías, tiene que haber un efecto. O sea, la señal genuina de un adorador es que tiene que haber un efecto. Si no hay un efecto, ya lo decía el hermano Jonathan, entonces está proyectando su arte y no está elevando al Dios eterno su adoración genuina. Sí, porque es bien difícil no caer en observaciones, que uno no quiera. Pero, hermano, cuando usted está en una congregación y se dedica su vida a adorar al Señor, usted se concentra y levanta sus manos, y usted cierra sus ojitos porque usted quiere estar concentrado en su Dios, y empieza a adorar al Señor, y su corazón se empieza a llenar de alegría, de regocijo, empieza a caer lágrimas de gratitud y de emoción y de regocijo, perdón.
Eso es. Pero ¿qué pasa cuando usted está en un concierto? Sus ojos están abiertos, expectantes al que está cantando. Usted en ese momento, o la persona que está en ese momento, lo último que está en su mente es Dios. Él está proyectado al que está cantando y al talento que tiene. Entonces, si es un adorador de verdad, que por cierto, ser cantante o ser artista no es sinónimo de adorador. Eso es erróneo. Porque hay adoradores que, este punto es importante, hay adoradores que no saben ni cantar ni tocar una guitarra. Y hay adoradores, como uno que conozco yo, que es tañedor de verdad. ¿Ah? En este caso creo que nos estaba comentando ahí. Para mí es un tañedor de Dios. Pero obviamente pues en el anonimato están los tañedores. Los supuestos adoradores, esos sí han dado su cara allá. Pero los tañedores y adoradores, el Señor los conserva en el anonimato. El Señor los ha cuidado de la fama. Porque sabe Dios que los tañedores que ha reservado para el tiempo que Él tienen que salir a luz, es un tiempo en el que Dios tiene preparado, pero no se trata de fama. Entonces, y no se trata tampoco de ir a ministrar a todo el cuerpo de Cristo, sino donde Dios quiera que ellos estén ministrando el cuerpo de Cristo. Mira, algo importante que acaba de decir el hermano Caleb es esto. Dice que un adorador conmueve el corazón de Dios, pero un artista manipula sentimientos. Y eso es una gran verdad. Los artistas manipulan los sentimientos. Yo he visto personas llorando, le hablo del mundo secular. Cuando escuchan una canción, pegan unas lloradas porque están siendo manipulados sus sentimientos. Pero cuando un adorador conmueve el corazón de Dios, la gloria de Dios desciende y hay un efecto general. Hay un efecto general y hay una notoria. Hay una notoria manifestación del Espíritu Santo en el pueblo. Y eso creo que es muy importante mirarlo. Sí, decía también el apóstol Pablo, ¿qué hay cuando reunís? ¿Hay salmos? ¿Hay lenguas? Entonces, obviamente, cuando dice el apóstol Pablo, ¿qué hay cuando reunís? Culto a Dios. ¿Hay estas manifestaciones? Como que pregunta, ¿hay estas manifestaciones? Porque como que si no hay estas manifestaciones, entonces puede ser que sea algún concierto. Porque tiene que haber manifestación del Espíritu Santo en las reuniones nuestras. ¿Cuál es la convicción? ¿Cuál es la señal de que el culto es a Dios? Pues que obviamente el Espíritu Santo de Dios es el que administra ese culto. Pero cuando es un hombre con su talento, con su destreza, con su habilidad, haciendo todo, y el Espíritu Santo desplazado, entonces ya no se habla de culto, se habla de una actividad social en la que cantan canciones cristianas. Pero cuando es un culto a Dios, Cristo es el centro y el Espíritu Santo es el que mueve el ambiente y el oficio. Amén. Y se mueve la idolatría, ya cuando lo que tú decías, cuando ya el arte sobresale, pues ya ahí se desplaza el Espíritu Santo y lo que pues empieza a dar es la idolatría, que mucho se está moviendo hoy en el mundo cristiano, en el ámbito cristiano se está dando muchísimo eso, muchísimo. Otro detalle es que otro detalle es el siguiente. Creo que lo tocamos en algún momento en un tema anterior que tuvimos acerca de esto. Tal vez no era el tema específicamente que estamos tocando, pero yo he hablado con mi hermano Isidro, siempre nos ponemos a comentar de tiempos pasados y nos ponemos a escuchar y a comparar a veces y es imposible no discernir de que hay un trastoque, que fueron trastocados muchos ministros que eran del muchos Espíritu. Hombres que eran hombres de Dios y porque nosotros que vivimos y ustedes, algunos de ustedes que vivieron el mover de un Marco Witt, de un Adrián Romero, de un Juan Carlos Alvarado, de un ¿cómo se llama el otro? Marco Barrientos.
Y, y esa generación de hombres ministros de Dios, que las canciones, las alabanzas que ellos escribían, llevaban un contenido de exaltación al nombre de Dios, al nombre del Señor. Y ver 20 años después lo que están escribiendo y ponerse a comparar lo que llevaba exaltación a Dios genuina y hoy están proyectándolo a lo que el mercado quiere. Entonces es imposible uno que vivió y que experimentó no ver hacia dónde está proyectado ahora la música, hacia el comercio, hacia lo que quiere escuchar la gente. Que por cierto, tales ministros, tal iglesia, ¿entiendes? Entonces lo que la iglesia están expectantes así, ¿ve? Y a ver sabes qué sale, y lo primero que sale, eso. Y sabes qué, también me impresiona a mí es el hecho de que la iglesia sin discernimiento, un pueblo sin discernimiento, cae en una idolatría terrible en cualquier cosa. Toma de cualquier agua, toma de cualquier fuente. Por ejemplo, voy a tocar este tema, no sé si tal vez se molesten, voy a tocar este punto. Vaya, para muestra un botón, como dicen. La gloria de Dios. Vaya, tú sabes a quién me refiero. Vino este hombre con un poderoso testimonio que se mete al evangelio. Yo lo estuve escuchando, que Dios lo tocó, que Dios lo conmovió, que porque miró niños con cáncer, que Dios le habló. Se mete al evangelio, mete canciones cristianas que incluso hasta en iglesia las cantan, pero es solamente un comercio, porque ahora lo estamos viendo que Volvió, igual. sí, es que eso es lo que hablábamos. Está igual. Que, volvió a lo que era. No hay una convicción ni una conversión. Ahora, perdón mi hermano, ¿cómo es posible que nosotros, como cuerpo de Cristo, estemos siguiendo este tipo de música? Algo que me impresionó es que, ¿dónde fue que miré este mensaje yo, hombre? Creo que fue en uno de los videos que tenemos ahí. Dicen, ¿dónde está? No, le miento, fue en Facebook. Dice, había un párrafo que decía, ¿dónde están aquellas alabanzas viejitas? ¿Dónde están esas iglesias que cantan alabanzas viejitas donde se sentía la presencia de Dios? Mire, hay todavía, lo que hablábamos con el hermano Jonathan, remanente que anhela y que desea. Y algo que me impresionó que decía el hermano Jonathan uno de estos días, no sé si fue ayer, no recuerdo, dice, los que son Elim, vamos a tocar este tema, los que somos Elim o somos conocedores de ese mover espiritual de antaño, dice, solo se le pone fuego y un poquito de fuego a la mecha y ¡buf!, está encendido. Y es una gran verdad, porque se conserva todavía eso, se conserva, pero como un remanente, un grupo sobreviviente a tantas cosas. Pero la iglesia en sí, hoy, el evangelio que se vive hoy es el evangelio distinto del que habló Pablo. Sí. Es distinto. Ya no es el evangelio de la cruz. Dice aquí el hermano Caleb con otra aportación. Hay muchos Saúles, dice, en los altares, talentos sin presencia, pero pocos David con talentos, devoción y llenura del Espíritu Santo. Es una gran verdad, es una gran realidad. Es precisamente lo que nosotros, pues, gracias hermano Caleb por la aportación, precisamente lo que estamos hablando ahorita respecto al origen del tema, pues, que nosotros hablábamos de la adoración agradable. Hay que también recalcar un punto. No estoy diciendo que todos los que tienen talentos son, de repente están ofreciendo la ofrenda de Caín. No, porque ¿sabe cuál es el complemento? ¿Sabe cuál es el complemento de alguien que tiene un talento? El complemento de ese que tiene el talento es que tiene la unción también, que tiene el Espíritu Santo y tiene la entrega, tiene la devoción, tiene la dedicación, tiene la consagración, tiene una vida entregada al Señor y su talento no es su prioridad, ese talento es una herramienta. Su vida misma es el instrumento que él entrega primero a Dios para que Dios lo use con su destreza. Pero hay quienes ponen el talento primero y
y creen que por el talento es que agradan a Dios. No, si hay hombres que ya fueron desechados. Mire Saúl después de que fue quitado del trono, él siguió yendo a la guerra. Él siguió saliendo a pelear. Y yo creo que hasta obtuvo guerras. Pero, hasta obtuvo victorias. Pero el detalle es que ya estaba desechado. Así pasa también el hecho de que nosotros tengamos un talento. No radica ahí el origen de la victoria. Radica en el dador de los talentos. Entonces, también le quiero mandar saludos a mi cuñada Elizabeth Juárez. Allá nos está viendo en California también. Saludos ahí a mi hermano Bed. Dios les bendiga, los amamos. Entonces, bueno, pero volviendo al origen del tema de la adoración agradable. En resumen, no hay adoración agradable en el sentido expresivo sin una vida en el anonimato de entrega. No hay adoración agradable, notoria o expresiva sin que primeramente dentro de nosotros haya una vida consagrada al Señor, entregada por entero. Es que el Señor es sin reservas o mejor nada. El Señor tiene que ser por completo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no vino a medias a la cruz. El Señor vino a hacer la obra completa, el sacrificio completo. Y dice la palabra, lo tocaba en un tema, el discipulado, el último, Filipenses 3:10 dice, y a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos y llegar a ser semejantes a Él, aún en su muerte. Entonces, si el Señor hizo la obra o el sacrificio completo y perfecto, sin reservas, se entregó, hermano, nosotros no nos podemos entregar a medias, porque esa media parte que no entregamos, esa parte está dividida. Entonces por eso nuestro corazón tiene que estar definido totalmente con Dios, entregados sin reservas al Señor. Porque si nos entregamos a medias, esa media parte que no entregamos le pertenece todavía al mundo y a la carne. Entonces, si hay parte todavía de nosotros que no está rendida al Señor y por lo tanto todavía estamos ahí en el filo, dando ofrenda de Caín y dando ofrenda de Abel, no se puede. Tenemos que definirnos hacia Dios, en consagración, en fidelidad, en entrega, en amor. ¿Para qué? Para que nuestra ofrenda sea tipo la ofrenda de Abel. Pero más que todo, que nuestra ofrenda sea similitud de lo que fue Cristo, que fue la ofrenda perfecta de adoración. Amén. Creo que pues hemos tocado un tema bastante amplio, como decía el hermano. Pues esto apenas en lo que Dios nos ha permitido a nosotros obtener de Él. Hemos analizado, lo hemos estado estudiando un poco y sabemos que es más profundo. Pero con lo que Dios nos ha dado es lo que nosotros hemos compartido con ustedes esta noche. Y pues no sé si hay algunas peticiones de oración, pues nos gustaría, porque también quiero hacer énfasis en esto. Estamos con un propósito y el propósito es tener una vigilia con el hermano, aquí compartir la palabra, compartir con ustedes y por supuesto orar y buscar el rostro de Dios. Miren, estamos viviendo en el último tiempo. Una iglesia que no vigila, una iglesia que no ora, un cuerpo de Cristo que no ayuna, es presa fácil de cualquier viento de doctrina. Incluso puede ser engañado por el diablo con facilidad. Y estamos viviendo tiempos peligrosos de apostasía. En este último tiempo la iglesia tiene que estar orando, clamando, pidiendo a Dios misericordia, llenándonos y ofreciéndonos en sacrificio vivo para poder recibir de Él pues las múltiples bendiciones que Él tiene para con nosotros. Entonces
queremos agradecerles en el nombre de Jesús. Queremos orar y nosotros vamos a continuar por acá con el hermano Jonathan. Pues vamos a buscar al amado, a platicar un rato con él. Tenemos algunas cosillas que tenemos que arreglar con él y pues nos pusimos de acuerdo con el hermano Jonathan para hablar con el amado, para preguntarle algunas cosas que tenemos que preguntarle, contarle algunas cosas que tenemos que contarle, y aquí estamos, ¿verdad? Así que muchas gracias, Dios los bendiga. Y el hermano Jonathan, no sé si tiene algo más que apuntalar. Sí, creo que como lo decía, el tema de la adoración verdadera o la adoración en espíritu y en verdad, de hecho, pues lo que estamos tratando ahorita nosotros lo titulamos la adoración agradable. Obviamente en el tema de la adoración, superficialmente, pues creo que está al filo de la palabra. No hemos pues expuesto nada que vaya fuera del contexto bíblico, y creo que eso es importante, respetar los parámetros bíblicos en cuanto a lo que podemos absorber de la palabra para compartirla. Pero considero de que nosotros como hijos de Dios, como siervos, como cuerpo de Cristo, siempre tenemos que ir proyectados hacia lo excelente, como decía la palabra, fue más excelente la ofrenda de Abel. Tenemos que ir hacia lo excelente en cuanto a la adoración, en cuanto a lo que a Dios agrada. Pero el desconocer aspectos bíblicos en cuanto a lo que a Dios agrada, entonces también es dar pie a ofrecer a Dios cualquier cosa. Pero cuando uno viene y sobre todo se da el Espíritu, para por medio del Espíritu también ver en la palabra, hermano, porque es bien notorio el aspecto de que nosotros tenemos, en el caso de nosotros, tenemos nuestro mentor, nuestro pastor José Garmendia, allá en California. Nos está alimentando, nos está instruyendo, nos está jalando las orejitas, nos está alimentando. Y esa parte, como alumnos, nosotros tenemos que hacerla. Y puesto que él está haciendo la función de mentor y de maestro. Ahora, pero eso no me limita a mí para que yo venga a la palabra. Y venga también a alimentarme directamente de la palabra. Ir aprendiendo también. Ir comparando también. De hecho, hay cosas que yo al siervo le pregunto: ¿cómo está esto? ¿Está bien? Entonces, gracias a Dios que pues el Espíritu ha ido coordinando las cosas y pues hemos estado afinados en la palabra. Pero cuando le digo de que nosotros tenemos que ir a la palabra también, yo sé que de repente todos tenemos un mentor, un pastor, pero eso no significa de que no tenemos que ir a la palabra. Si la palabra es para que la veamos, la leamos, la escudriñemos, nos edifique, nos exhorte, nos redarguya, pero tenemos que ir a ella. Si nosotros simplemente le dejamos el trabajo al pastor de que solo él escudriñe, que estudie para que nos enseñe, nosotros estamos limitando esa parte que tenemos que hacer nosotros, que personalmente tenemos que estar leyendo la palabra, estudiando, porque ahí, hermano, yo no creo que haya alguien que se ponga a leer la palabra con el anhelo de aprender, que no aprenda. Siempre se adquiere conocimiento de la palabra. Aunque eso también obviamente tiene que, si uno recibe alguna luz bíblica, obviamente tiene que pasar por el filtro del Espíritu Santo, que es el que marca los parámetros de la enseñanza y sobre todo la guianza. Entonces, yo pienso de que ha sido de edificación para nuestra vida y esperamos que también para ustedes el tema de la inquietud,
de la proyección, de darle al Señor lo genuino, más allá del cántico, la vida, más allá de la música, la entrega, más allá de un talento, darle al Señor toda nuestra vida consagrada, por entero. Entonces, lo mejor de los primogénitos es dar lo mejor de nosotros al Señor. Estamos nosotros aquí en Santa Bárbara. Estamos trabajando para el Señor aquí en esta obra con el Ministerio Iglesia de Cristo Miel, que de enorme bendición pues ha sido para nosotros pertenecer, puesto que hemos encontrado aquí en este remanente la fuente que andamos buscando, y gracias al Señor nos trajo aquí. Nos sentimos muy bendecidos y creo que aquí el Señor está haciendo cosas extraordinarias, empezando en nuestras vidas, que nos trae el Señor de allá, sacados del lodo, del fango, de la miseria, de la posilga, y nos ha ido limpiando, como cuando el pródigo llegó a la casa del Padre. Nos ha estado limpiando, nos ha estado vistiendo, nos ha estado haciendo volvernos al compromiso, al desposorio, nos está alimentando y nos ha puesto en una fiesta constante en nuestro ser interior, en la que pues ahí es donde participamos como adoradores. Amén. Amén. Bueno, vamos a despedir la transmisión ahorita pues ya aquí en Honduras. Vamos a orar. Aquí en Honduras son exactamente ya la 1 de la madrugada en punto. Estamos arribando a la 1 de la madrugada. Ya pues nosotros aquí estamos al pie del cañón. Vamos a orar por los hermanos y por esta palabra, que sea de mucha bendición en las vidas de aquellos que se dejen gobernar por el Espíritu Santo, y de aquellos que reciban con humildad y con sencillez en su corazón esta palabra. Creo que este tema del que hemos hablado es un tema muy bonito, es un tema muy precioso, muy claro, para que en nuestra vida lo pongamos en práctica. La adoración agradable, la adoración genuina, agradable a los ojos de nuestro Dios. Vamos a orar entonces, hermanos, y le damos las gracias a ustedes nuevamente, ¿verdad? Padre, estamos agradecidos contigo, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Tú eres un Dios maravilloso, eres un Dios todo el corazón, poderoso. Señor. Nos has bendecido con Por toda tu bendición gran amor espiritual, y tu misericordia, Señor. de mostrarnos, Estamos contentos, Señor, Señor, contigo. tu voluntad, Gracias por tu buena palabra, voluntad. Señor. Gracias, Sabemos, Señor, que nosotros somos enséñanos, hombres imperfectos, Señor, limitados, enséñanos Señor, a vivir pero cada tú has día, puesto en Señor, nosotros el glorioso y a Espíritu ofrecer Santo, cada día, Padre, un que es el que sacrificio guía, agradable que es el que delante enseña, de ti, Señor. que es el que redarguye En esta hora, que es Señor, el que te convence pedimos misericordia de nuestros errores por y aquellos, pecados. Señor, que andan Señor, descarriados. te damos toda la por gloria a ti, aquellos, oh Dios, Señor, en que esta noche, necesitan volver a ti, Señor. por la Clamamos, efervescencia espiritual que has pedimos puesto en nuestra vida, misericordia, Señor, sobre por ellos. sacarnos de lo Por vil, favor, de lo Padre, en el menospreciado, nombre de Jesús. del fango, Señor, del lodo sé cenagoso, propicio. Señor, y Sé poner propicio, nuestros pies Señor, en el ya nombre limpios, Señor, maravilloso de en Jesús. el camino, en la roca, Mis hermanos, por Señor, poner que en nos nuestros han estado labios mirando cántico a esta nuevo, hora, por poner en los nuestra vida bendecimos en el una vida nombre de nueva, Jesús. por poner en Los nuestra mente bendecimos, el Señor, pensamiento de con Cristo, toda por poner en bendición nuestro espiritual, corazón Señor. tu palabra y Sabemos escribir que en tú, nuestros Señor, corazones eres tus un Dios leyes. fiel Oh y Señor, te verdadero. damos gracias Tú por eres un Dios circuncidar maravilloso, nuestro Señor, que nos corazón, trae por bendición, circuncidar el Señor. prepucio de nuestro corazón, Ayúdanos, Señor. Padre. Fortalece Te nuestra damos vida, toda la Señor. gloria, Señor, porque ciertamente éramos Muchísimas dignos, gracias, Señor, Padre. de castigo, Gracias por ese de sacrificio, muerte, pero tu Señor, misericordia en la cruz. nos alcanzó Muchas y nos gracias arropaste por con tu alcanzar manto de nuestra amor y vida, misericordia. Nos llenaste Muchas de gracias. favores, Señor, nos llenaste de En el tu amor, nombre de Jesús nos de diste, Nazaret, Señor, Padre. toda Muchas la gracia, Señor todo Jesús. el amor, todo el favor, Bendito todo, Señor, seas, la dádiva perfecta que viene de ti.
Nos diste a Cristo, Señor, nuestro Redentor. Nos diste al Cordero de Dios, el Cordero mudo, el Cordero inmolado, el Cordero que se hizo holocausto, del todo quemado, para que nosotros no tuviéramos participación, Señor, de todos esos castigos. El pan del cielo que nos alimenta, Señor. El vino nuevo que nos da gozo y nos trae paz, que nos da regocijo. Señor, nuestro corazón suspira cánticos de amor. Bendito sea. Hay agradecimiento, Señor, en nuestra vida. Hay gratitud en todo nuestro ser por nuestra familia, Señor, porque nos has dado familia, porque nos has dado, Señor, salud en medio de tanta tribulación, de tanta muerte, de tanta peste. Gracias, tu palabra Padre, se ha cumplido en nosotros, Señor, familia, porque Señor. Ciertamente tu palabra dice que caerán a tu lado 1000 y a tu lado caerán 10,000, pero a ti no llegará más. Pedimos misericordia, Señor, por aquellas personas, Ayúdanos, Padre, aquellos que están amarte. entubados, Señor amado. Ten Sí, misericordia Señor. de ellos, Padre. Alcanza. Sálvalos, Señor, alcánzalos, Señor, con tu amor y tu Alcánzalo misericordia. con tu salvación, Señor. En el lecho, Señor, de tribulación, en el lecho de padecimiento, en el lecho de angustia, auxílialos, Señor, con tu Espíritu Santo. Sí, Señor, rescata de ahí, Señor, de la boca de la muerte, Oh, algunos, sí, Padre. Señor. Oh, en el nombre de Gracias, Jesús Señor. te pido, Señor, que tengas misericordia, Padre. Gracias, Padre que sustentes a aquellas personas que Gracias, están padeciendo Padre a causa de eterno. este virus, Señor, de este COVID. En el nombre de En Jesús, el nombre Padre. de Jesús, Padre. Que tu sanidad llegue, Dios mío, en el nombre de Jesús, Muchas a los que has de gracias, sanar, Señor por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Oh, Señor, cubre, en Señor, a tu nombre de pueblo. Jesús. Aleja de nosotros, Bendice, Señor, los todo hermanos espíritu de este muerte, discipulado, Señor. toda sombra desoladora, Señor. Por favor, Padre, te Oh, pedimos sabemos, Señor, que misericordia cada nuestro uno corazón por es una nombre, puerta y en Señor. esa puerta está la sangre del Cordero Ponemos cubriendo, a Señor, cada nuestra uno, vida Señor. de toda peste mortal. Sabemos que Para que los tú eres el alcances, Cordero, Señor. Señor, que el Para que que los hace alcances que con toda tu peste bendición, Padre mortal Santo. pase, Señor, sobre nosotros y En no el nos nombre de afecte, Jesús, Padre. Padre eterno. El Cordero Pascual, Señor, que comió allá en Egipto el pueblo de Oh, sí, Israel. Señor. Tú nos has hecho pasar por alto, Señor, toda nuestra rebelión, todo nuestro pecado. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos a todos aquellos, Señor, que han estado Bendecimos en conectados nombre, esta Señor. noche, Señor, en esta transmisión. Los bendecimos, Padre, en el nombre de Bendito Jesús. sea, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos En el también, nombre Señor, de que sigas Jesús, dando el crecimiento a este discipulado, Señor. Sí, Tú eres el que da el Señor, crecimiento, alcanza, Señor. Padre. Ayúdanos a quitar Oh, en el todo nombre de terrón, Jesús. Señor, todo estorbo de esa siembra, Señor, Señor, en el para nombre que de crezca, Jesús. Señor, este remanente Trae tu palabra, de la forma Señor, normal, Dios trae mío, tu que tú palabra, quieres dar el Dios crecimiento. mío. Tú eres, En el tú eres el nombre de agua, Señor, que Jesús. nos Trae, sustenta. Señor, Tú por eres, favor, Señor, ahora, la roca eterna de nuestra salvación. Gracias te damos. En el oh nombre de Señor. Jesús, Padre Santo. Oh, Te damos bendito toda la gloria a sea ti, ese Señor. Te damos toda la Recibe honra a ti, oh honra. Dios. No a Recibe nosotros, la Señor, gloria, sino a ti. Señor. Porque tuyos En somos, el Señor, y a nombre ti de nos Jesús. debemos. Gracias, Sí, Señor. Padre Gracias, Celestial, te damos Padre. con todo el corazón. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, Dios mío. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Gracias. Bueno, que Dios los bendiga y nos despedimos. Será hasta otra emisión que estaremos tocando otro tema con el hermano Jonathan. Vamos a estar nuevamente, es probable que hagamos más programas así como este. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos auxilie para poder traer bendición a través de su palabra, no solamente a ustedes, sino primeramente a nosotros, para que Dios nos muestre cómo vivir, cómo dirigirnos, cómo caminar en este último tiempo de peligro. Que Dios me les bendiga a todos y nos vamos a despedir, hermano Jonathan. Amén. Creo que ha sido de enorme bendición. Empezando para nosotros, porque ciertamente la palabra recomienda que primeramente el predicador que se predique a sí mismo. Y creo que en esa proyección hemos compartido la palabra, puesto que también nosotros estamos siendo edificados por la palabra. Pero esperamos también que ustedes hayan sido edificados de alguna manera y que se haya renuevo, que haya fruto, porque la palabra es una semilla y de hecho esta semilla dice que jamás regresa sin fruto, y creo que los frutos
Obviamente mi hermano Isidro y yo no los vamos a ver más allá de lo que veamos en nuestra vida, pero sé que el Señor sí verá fruto en ustedes de lo que esta noche hemos compartido. Así que Dios les bendiga, les amamos y les motivamos a que amemos a Jesús y que sea nuestro centro en nuestras reuniones y que Él sea pues el motivo de nuestra adoración y que podamos nosotros llegar a ser, con la ayuda del Espíritu Santo y de su palabra, esos adoradores que el Padre busca. Amén. Dios les bendiga. Ahí el botoncito que dice finalizar.